Estamos en la mesa de este viernes 4 de agosto de 2017 con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitado Mateo Gutiérrez. Mensajes de los oyentes una cantidad. Por ejemplo, el de Gustavo que, hablando de los testimonios, dice: falta la voz de los militares que hicieron la salida. Es verdad. Medina está muerto, pero es muy interesante la visión de ellos. El binomio Sanguinetti-Medina fue decisivo. ¿Qué tal si se lograra una entrevista o una película que tuviera esa visión? Va a tener que ser para otro. Pero sí, no, fue una decisión. Yo conocí a Wilson, conocía sus... No conocía personalmente, digo, pero conocí las sensibilidades que rodeaban a Wilson. Wilson siempre lo dijo: si hay un error que he cometido políticamente es no saber nada de la interna militar. Jamás tuvo contacto, jamás, como los tenía Selmar, el Toba, otro tipo de políticos que sí los tenían, ¿no? Con aquello de los militares blancos, los militares... Wilson jamás se preocupó personalmente por entablar contacto con ninguno de ellos y lo veía como un error dentro de sí, porque había sido... no se había dado cuenta de la importancia que eso tenía. Entonces, nada, la verdad, así como con Sanguinetti, lo aclaraba con Emiliano hoy, lo aclaro con... No busqué fuentes militares. No quería que representaran a Wilson en el anecdotario. Prefería que hubiera otras voces. Seguimos. Agradezco muchísimo eso que acaba de decir, porque eso me permite explicar por qué ratifico que es una película blanca. ¿Por qué? Porque si hubiera... Y no significa que no haya testimonios variados y equilibrados dentro de la película, porque pertenecer... claramente o hacer algo que homenajea una pertenencia no implica ser obtuso, son dos cosas distintas. Entonces él no es obtuso, pero es blanco, porque eso que acaba de decir es lo que define la diferencia entre historia y memoria. Si él hubiera hecho historia, hubieran estado todas las voces porque tenía que tener ese rigor. Él hace memoria y uno, cuando ve la película, si no es blanco, siente pena de no serlo, porque quiere estar ahí, emocionarse y llorar con todo lo que está al lado. Es interesante. Esa llamarada es a lo que yo me refería cuando digo es un documental blanco. Pero quiero decir las cosas que a mí me evocó, que yo no sabía y que vi en la película, ¿no? Todo el mundo material de la época es precioso. Uno busca su pasado cuando la ve. Mirá, los ómnibus eran así. Sí. Mirá, las calles eran así, ¿no? Y el mundo material del estanciero Wilson Ferrer Dunate es espectacular verlo, porque tú ves a un hombre que sufre, que tiene coraje, pero que siempre vive en un estándar de vida impresionante. Y cuando llega el testimonio de Carlos Julio que te dice, vivía muy modestamente, al final vos decís, sí, pero estaba en Inglaterra en una casita de esa que ya quisiera yo estar en una de esas casitas sobre el río. Y ese hombre tiene la generosidad de entregar su vida y terminar bastante empobrecido respecto a los caudales iniciales. Y eso es exactamente lo mismo que los blancos han tenido siempre. Es Sarabia encabezando el pobrerío rural cuando él era un creador exitoso desde el punto de vista económico. Esto es exactamente igual. Y ese mundo material es muy bueno verlo. Cuando ves al señor en su estancia, sus campos, la familia jugando alrededor de la piscina, pero con la modestia típica de esto, no la cosa pequeña burguesa de ostentación y derroche en el consumo. No. Esa otra cosa del patriciado blanco, que a mí me encantó que la película lo mostrara. Sí, porque eso es vital. Wilson no se reniega de dónde viene Wilson, viene de familia con campo, en Rivera y en Rocha, de los dos lados familiares tenían campo, y eso le permitió tener una soltura económica para actuar en el exilio. Eso es evidente. Eso es evidente, eso es así. Pero yo quiero reflejar lo que desde otro punto de vista. Él estuvo dispuesto a perder todo por lo que hacía. Y eso puede ser muy blanco, puede ser muy romántico, pero no deja de ser un ejemplo muy importante, muy potente hoy. De altruismo político, por favor, y de generosidad. O sea, puso en juego su familia, puso en juego su capital, puso en juego sus campos, puso en juego su relacionamiento con sus hijos, que le recriminaban las ventas de los campos. Sí. O sea, hubo de todo en eso. Y es verdad que él lo utilizó para tener una vida lo más normal posible en el exilio y para poder ejercer de denunciante. Cortito, Ana, porque están todos los demás tratando también de intervenir. Hay una cosa, nosotros estábamos todos sentaditos juntos, excepto Juan, que no pudo ir y la vio por otro medio otro día, pero nosotros tres estábamos sentaditos ahí todos juntos.
Y detrás, exactamente detrás mío, había una señora muy nerviosa cuando empezó la película. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Tenía miedo a propósito del producto final. Al final de la película vi llorar emocionada a esa señora, para la cual está dedicada la película entera. Matilde, la mamá del director. Y eso no quería dejar de decirlo porque fue precioso. No, bueno, eso es nobleza obliga. Lo que decía Emiliano, yo fui en la salida, tenía 14, 15 años, andaba con ella todo el día por una cuestión de edad y fui testigo y recibía información cotidianamente de lo que sucedía, lo que afectaba las decisiones de Wilson, todo eso. Entonces ella fue un vocero de primera línea para yo tener este bagaje de información. Me cuesta administrar el uso de la palabra esta mañana. Están todos con la mano levantada, todos queriendo... Sí, quería hacer una... Sí, posiblemente Wilson no le haya prestado toda la atención debida al fenómeno que se daba dentro del ejército. Ajá. En la candidatura del 71, el Partido Nacional lleva 2 candidatos a la presidencia. Uno a Wilson y el otro es el general Agarrondo, que venía de fundar la logia de los tenientes de Artigas, cuyo tronco fundamental fue el ala militar que disolvió con Bordaberry las cámaras y entraron al Salón de los Pasos Perdidos, esa es la imagen, y esos son los que han mantenido un peso formidable. Tal vez haya subestimado eso, partiendo de la base además que había militares blancos, que se resistían al golpe y no aceptaban la égida de Agarrondo, que por algo fue candidato de la derecha del Partido Nacional en el 71. Es decir, que jugaron el mismo papel que jugó el viejo Herrera con la dictadura de Terra. Hay una cosa que me comentaba, le quería comentar a Grompone, porque a través de Grompone pudimos acceder a Alejandro de Villegas antes que falleciera y hacerle una entrevista. Lamentablemente no quedó porque en el momento para lo que yo lo quería no me dijo mucho que aportara. Pero quiero rescatarle el cuento porque me dijo algo interesante. Los militares, me dijo, le tenían fobia a la manera de Wilson, igual que a Jorge Valle. A Jorge Valle también. Esa arrogancia, esa cosa, ¿sí? Los militares le tenían alergia. O sea, no se bancaban ese tipo, unas personalidades más estructuradas, más esa cosa ¿no? De Wilson, de Jorge Valle, de mucho... Eso. Lo acusaban a ambos de clasistas, claro. superiores por aristocracia intelectual y dinastía patricia, a ambos. Esa es la acusación que uno escucha siempre de estos sectores. Sí, Volvemos a Juan. Yo quiero hacer un segundo comentario que tiene que ver con las elecciones del 71, que fue la única vez que yo tuve algo que ver indirectamente con lo de Wilson. En 1971 el Frente se presentaba por primera vez en una fuerza nueva y una de las cosas que quiso organizar fue un centro de cómputo para seguir el escrutinio. Y entonces se juntó gente de la Facultad de gente de Ciencias Sociales, por ejemplo ahí estaba Aguiar, gente de Ingeniería, que estaba la gente de Estadística que hizo los diseños de los programas, gente de Electrónica, como que era yo, por ejemplo, con mi grupo, que era los que hacíamos los cálculos. Y se armó toda una red para juntar lo que se llamaba la cuarta acta, ¿no? Es decir, que el delegado del partido tiene derecho a pedir una copia del acta del escrutinio. Bueno, por supuesto, pasó lo que pasó, y entonces existió al otro día, el lunes, había las sospechas del fraude. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el Partido Nacional y Wilson no tenían previsto nada sobre el escrutinio y sobre la posible estafa. Y entonces lo que hicieron fue pedirle al grupo nuestro del Frente para que le pasáramos las cuartas actas para poder revisar a ver si había habido o no había habido un fraude. Opa. Es decir, eso muestra claramente hasta qué punto el desconocimiento de los militares, que evidentemente se estaban fortaleciendo y se venía un golpe militar, y la posibilidad de un fraude electoral también era visible y no había tenido previsto nada para eso. Los blancos. Eso es ser blanco. Una cosa que quiero aclarar del tema, perdón, Russo, del tema anterior, para antes que se me escape, yo fui muy obsesivo con ese tema para dejarlo claro, porque no hay que olvidarse que a Wilson lo acusaban de la dictadura uruguaya, sobre todo de Bordaberry, que vivía de los secuestros de la JCR en Argentina. Eso lo hemos escuchado, y que el Toba, y Selmar y todos vivían de eso. Eso lo hemos escuchado varias veces. Entonces yo le entro el diente a eso para desmentir absolutamente cualquier hipótesis de ese tipo. Sí. Gonzalo, ahora te toca a ti.
No, yo quisiera, porque realmente me sorprende, pero me satisface mucho escuchar la penúltima intervención de Russo y cómo presenta las dificultades que hubo para salir en una negociación con un ejército que nunca fue derrotado. El ejército tuvo él mismo que desplazarse para hacer lugar a esto, que era una cuestión de la gente, pero me gusta mucho escucharlo porque me parece que es una rendición de cuentas muy balanceada lo que él hace. Así que no quiero decir más nada sobre eso. Fue muy, muy difícil la salida de la dictadura, y como dije en mi primera intervención, yo creo que los problemas que ahí se plantearon no los hemos resuelto hasta el día de hoy, y creo que la película lo muestra muy bien. Y no intenta resolverlo, simplemente lo presenta. Es increíble que hoy en día un comentario como el de Guini, que es explicar de por qué Sereni cause impresión. Sí. O cause, mirá por qué era. Y pasaron 30 años y no nos dimos cuenta de eso. Pero esa es la verdad, el hombre estaba preso. Ellos lo que querían era primero recuperar su libertad y después seguir la lucha por la democracia. Había muchas visiones y yo creo que el film las muestra muy, muy bien, y por eso me sorprendió muy favorablemente que esto no lo haya hecho alguien de nuestra generación, sino gente más joven. Pero quiero también decir que otra cosa que me gustó mucho de esta película, que es muy política, es cómo cómo sale la persona de Wilson Ferreira. Él, como su personalidad, no solo como líder carismático, sino como padre de familia, sino como hombre alegre y divertido, que es muy Ferreira eso, ¿no? Es muy de la familia, sí, es gente muy alegre, es gente divertida. El humor como herramienta. Sí, que el humor es parte de la vida, y tú lo ves en la película. Mezclado con todo este gran lío político, el film llega a revelar esa parte de la personalidad de Wilson en forma muy clara y muy nítida, y yo creo que en eso es para felicitarte. Y lo último que te daría es una pregunta. Yo creo que esta película debe haber tenido un montaje muy difícil. Todo el proceso de montaje debe haber sido dificilísimo, porque hay entrevistas que son largas, otras que son muy cortitas. En muchas de esas yo me quedé fastidiado porque me cortaron la entrevista, ¿no? Y otras que ¿cómo fueron eligiendo eso de los? Bueno, eso es un trabajo profesional que tiene que ver con el grupo que me rodea. Yo, como le contaba a Emiliano hoy, no hago entrevistas formales de preguntas y respuestas, provoco conversaciones, no tengo formación periodística, entonces sí investigativa, pero entonces hay un trabajo importante del editor. Es complicado editar cuando uno interviene en las conversaciones. Ahí está todo el trabajo de Sebastián Serviñaski, que fue el editor de esta película, que trabajó conmigo. Yo hice más de 30 entrevistas, de más de 2 horas cada una. Si bien yo ya habíamos hecho informes de cada una, le dije, tomá, y empecé a mirar esto. Entonces sí, y bueno, y ahí empezamos el trabajo de copiones largos de entrevistas, y fuimos limando. Después, cuando el archivo empieza a meterse, que dice cosas que se repiten con cosas que ya habíamos puesto, ahí seguís limando. Y es un trabajo así, como yo le digo, de un puzzle gigantesco, que te lleva tiempo terminarlo. Algo para terminar, estamos cerrando el tema. Mauricio. Sí, Carlos Julio Pereira hace referencia a una cosa muy importante y quiero subrayarla un poco sobre lo que fue las elecciones del 71. Es para recordar que Pacheco siguió las elecciones desde un cuartel y que fueron prorrogadas las horas de votación hasta la medianoche, lo que era un hecho insólito, y en los cuarteles se formaba la tropa de soldados y con una caja de cartón se repartía los sobres para que fueran a votar. Es decir, que inclusive Carlos Julio dice y recuerda, porque yo recuerdo que el coronel Malán hizo una investigación sobre eso, había urnas que después del cierre y en medio de la prolongación, había urnas donde había más votantes que los inscritos. Pero yo quería cerrar con lo que a mí me recibo como una visión política que coloca a Wilson por encima de un líder de un partido para convertirlo en una gran figura nacional y de todos que es. Y ese es el discurso de la Explanada, donde la filosofía y recoge y la tradición de los uruguayos, el espíritu de los uruguayos, el entendimiento institucional de los uruguayos, y eso es que gira bajo un nombre
que a esta altura en política en nuestro país es sagrado y es la gobernabilidad. Un par de mensajes desde la audiencia. Rosana le dice a Mateo: felicitaciones por el logro, por el coraje, por acercar a todos los uruguayos de todas las edades una figura emblemática. Y después un dato que recabamos hace un rato conversando con la producción de la película. Ayer fue la más vista en Montevideo. Ah, mira qué bueno. ¿Sabías? No sabía. No sabía. Qué bueno. Sabía que había andado bien porque dimos una recorrida, pero no sabía que había sido la más vista. Qué buena noticia. Era el primer día y claro, venía precedida de una expectativa importante. Sí, dejamos todo en la cancha, para que se fuera al cine. Vamos a ver cómo se comporta el primer fin de semana, que es vital. ¿Sabes? Una pregunta que te podría agregar yo en el final, y a partir de lo que estábamos charlando recién, de lo que decía Gonzalo, de que en algunas de las entrevistas se quedó con ganas de escuchar más que ese testimonio corto que aparece en el propio documental. ¿No está prevista la posibilidad de hacer un sitio web donde se coloque todo el material en bruto? Sí. Por ejemplo, las entrevistas. Yo quisiera hacer eso, lo estamos viendo. Incluso se podría poner más material de imágenes, ¿no? Claro, de video y de fotos, ¿no? Me pasa lo siguiente, había secuencias, por ejemplo, armadas que quedaban afuera. Por ejemplo, Wilson, dirigente del Club Nacional de Fútbol en la década del 50, divertidísimo, con Navascués hablándome en el Parque Central de Wilson, y quedaban afuera por una cuestión de tiempo, por una cuestión de ritmo, y eso. Y para mí son lindos extras. Yo creo eso que un sitio que tuviera todo ese material complementario le daría a la película un marco notable. No, aparte aprovecharíamos el trabajo de recopilación que se hizo. Para mí habría que hacer un sitio donde estuvieran las conferencias, los discursos enteros. El fondo documental de la película. Exacto. Pero bueno, estamos en eso. Vamos a ver qué forma le damos. Ya bastante trabajo tuviste hasta ahora, ¿no? Exactamente. Pero no, me gustaría hacerlo porque sería aprovechar el trabajo que se hizo. Mateo Gutiérrez, gracias por visitarnos, gracias por esta charla tan larga. No, gracias a ti, Emiliano. Felicitaciones y volvemos a encontrarnos en cualquier momento. Cuando quiera, muchas gracias. Una pregunta más para Mateo Gutiérrez desde la audiencia. ¿Y nosotros, los que vivimos fuera del país, cómo podemos hacer para ver Wilson, la película? No, bueno, la van a ver, pero después de que salga del circuito comercial acá en Uruguay, vamos a intentar que esté estrenada en secciones de internet que se puedan ver en todos lados. Vamos a ver. Enseguida que salga del circuito comercial vamos a informar sobre eso, pero estamos armándolo. Sí. Perfecto.